Buenos días a todos. Ahora vamos a tomar el tema de salario dentro de las condiciones de trabajo. El salario es una de las condiciones más importantes de trabajo en la relación laboral, ya que su finalidad es otorgar un ingreso a los trabajadores para que satisfagan necesidades. Teniendo esto, vamos a iniciar a hablar del salario. Vamos a tener que el salario va a ser la retribución que el patrón deberá de pagar al trabajador por su trabajo. Eso establecido en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo es un concepto que va a establecer el parámetro general de lo que es salario. Sin embargo, tenemos varias formas o modalidades del salario. Primero vamos a ver las formas en cómo se puede pactar el salario. Dentro de las formas como se puede pactar el salario, tenemos primero el salario tabulado. Salario tabulado será la cantidad fija, estable, permanente que se va a pagar, que no tiene ninguna variación, que se va a pagar al trabajador. Por ejemplo, el mencionar que un trabajador gana 150 pesos al día sería un salario tabulado, 200 pesos al día, 6,000 pesos al mes, 5,000 pesos a la semana. Esos estaríamos hablando de salarios tabulados, salarios fijos, salarios que están relacionados simple y sencillamente con el hecho de trabajar y no en la forma que se desempeñe el trabajo o los resultados que se den en el trabajo. Así tenemos que cuando hablamos de salario tabulado y hablamos de un salario por semana, por mes, estaríamos hablando de que el salario que se mencione se dividiría entre 7 días cuando hablamos de semana, entre 30 días cuando hablamos de mes. Por ejemplo, un salario quincenal sería un salario que se paga cada 15 días, entonces se dividiría el salario quincenal entre 15 días y así en un sinnúmero de modalidades. Por ejemplo, también se maneja salario catorcenal, salario decenal. Además del salario tabulado, que es el salario nominal, fijo, se puede pactar el salario de otras formas. Una de ellas es el salario por unidad de obra. El salario por unidad de obra se refiere a que el pago del salario va a estar relacionado con el número de piezas, por ejemplo, que realiza un trabajador. Por armar una silla vas a recibir 100 pesos. Por completar una plantilla electrónica te voy a pagar 200 pesos. Por armar un horno te voy a pagar 500 pesos. Por cada horno, por cada silla, por cada tablilla que se complete, se dará una retribución y por lo tanto eso generará el salario o compondrá el salario. Otro tipo de pacto o forma de pactar el salario sería el salario por unidad de tiempo, que es lo que se le podría denominar normalmente por hora. Entonces se dice, te pagaría 500 pesos la hora, 50 pesos la hora, 25 pesos la hora. Otro salario sería el salario de comisiones, que sería el salario determinado de acuerdo al desempeño del trabajador y de acuerdo a los resultados que dé. Si tú vendes 10,000 pesos, te voy a pagar el 10% de esos 10,000 pesos. Si tú cobras 25,000 pesos, yo te voy a pagar el 5%. Si vendes casas, el monto de la venta de la casa te voy a dar el 2%. Esta es una forma muy normal para vendedores o lo que ya también se llama comisionistas. Otro tipo de salario sería el salario a destajo, que se refiere a avance de obra o avance del trabajo. Pintores van a trabajar por metro cuadrado pintado. Dependiendo del avance en metros cuadrados sería el pago. Y el pago se pacta por metro cuadrado. 20 pesos el metro cuadrado pintado, 11 pesos el metro cuadrado pintado. Si se considera el número de metros cuadrados, entonces eso genera el salario del trabajador. Otro tipo de salario sería el salario a precio alzado, que ese sería un salario en donde el trabajador y el patrón pactarían un pago por el trabajo completado. ¿Qué diferencia hay entre el salario por unidad de obra y el salario a precio alzado? El salario por unidad de obra
va a referirse al acuerdo entre patrón y trabajador para realizar determinados artículos o determinados artículos terminados, una silla, una tablilla, y en el precio alzado vamos a acordar hacer todo un paquete completo, toda una obra completa. Por ejemplo, voy a pagarte 5,000 pesos por pintar un cuarto, voy a pagarte 10,000 pesos por hacer el yeso de todo un cuarto o una casa, ¿sí? Y en el caso del salario por unidad de obra se habla de unidades específicas, sillas, armar mesas, envolver regalos, entre otros. Ya vimos que las formas en que se puede pagar el salario o pactar el salario serían salario tabulado, salario por unidad de obra, unidad de tiempo, destajo, a comisión, a precio alzado. Estas maneras de pactar el salario deben de reunir algunos requisitos específicos. Deben de estar, por lo que hace, por ejemplo, al salario por unidad de tiempo, debe estar específicamente determinada tal situación. Y por lo que hace a los salarios por unidad de obra o precio alzado, en estos se debe de establecer claramente los materiales, las características, la calidad del trabajo que se va a realizar, para que no haya una discrepancia en cuanto al resultado del trabajo y al pago recibido o al pago que va a recibir el trabajador, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de obra a precio alzado, no es lo mismo pactar el pintado de una casa o de una fachada con pintura barata o pintura cara, porque el precio de la obra va a ser el mismo. Siempre se debe de pactar claramente las características del trabajo a realizarse. Ya vimos una primera clasificación, que es pactar el salario y las diversas formas en cómo se puede hacer esto: salario tabulado, unidad de obra, unidad de tiempo, destajo, comisión, etc. El salario tabulado no genera ningún problema para su cuantificación, no genera ningún problema para su cálculo. El único detalle sería, si hablamos de un salario diario, pues sería el salario sin modificación alguna: 150 pesos al día, 200 pesos al día, 300 pesos al día. Si hablamos de 5,000 pesos a la semana, pues ya tenemos que hacer la operación de dividir los 5,000 pesos entre 7 días. Si decimos de un salario mensual, entre 30 días, y así según corresponda: quincenal, decenal, catorcenal, mensual o semanal. Puede adquirirse cualquiera de estas modalidades u otras más. Pero en el caso de las otras formas de pactar el salario, como son el salario por unidad de tiempo, por unidad de obra, a destajo, comisión, estas generan el problema de la variabilidad, ¿sí? Y de aquí se deriva otra clasificación del salario. Tenemos lo que se le llama salario tabulado, tenemos lo que se le llama salario variable y lo que se va a denominar como salario mixto. El salario tabulado, como ya lo hemos dicho, es el salario fijo, salario que no varía, que es permanente durante toda la relación laboral. Luego tenemos el salario variable, como el caso de la unidad de tiempo, unidad de obra. ¿Por qué? Porque la producción y la eficacia del trabajador puede cambiar. Una semana yo puedo generar 2,000 pesos de sueldo porque vendí mucho, y otra semana no hago ventas, entonces mi salario disminuye, o mis ventas no fueron tan buenas, o mi desempeño para la realización de alguna pieza, por ejemplo de armar sillas, cada semana no se arman las mismas sillas. Por lo tanto, tenemos una variabilidad en la percepción del trabajador. Y esto nos lleva al problema de cómo definir el salario cuota diaria del trabajador. ¿Sí? El salario cuota diaria del trabajador debe ser fijo, debemos de determinar una parte estable. Y por lo tanto, en el caso del salario variable, vamos a tener varias reglas para obtener un promedio del salario.
El promedio del salario va a atender a dos perspectivas, o dependiendo de lo que vayamos a hacer. Primero, si vamos a calcular prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso, etcétera, es decir, prestaciones que se han generado durante la relación laboral o prestaciones que vamos a calcular durante la relación laboral, entonces se va a tomar el promedio del último año laborado o el promedio de lo generado durante el último año. Pero en el caso de que la relación laboral termine o se dé con motivo de la terminación de la relación laboral, el cálculo de las prestaciones, tanto indemnizatorias como prestaciones laborales, entonces aquí se va a tomar el promedio del salario devengado o generado durante los últimos 30 días. Así tenemos que vamos a tener que identificar lo que queremos hacer con el salario. ¿Qué vamos a calcular? Si vamos a calcular prestaciones durante la relación laboral o vamos a calcular prestaciones con motivo de la terminación de la relación laboral. En el primer caso vamos a tomar el salario devengado o las percepciones devengadas durante el último año. Y en el segundo caso vamos a tomar las percepciones devengadas o generadas durante el último mes. Por ejemplo, un trabajador el día de hoy le vamos a pagar aguinaldo. Entonces es una prestación que se paga durante la relación laboral. Entonces tenemos un salario variable, vamos a tomar el total de ventas, vamos a decir que es un comisionista, el total de ventas de un trabajador en el último año. Si el promedio nos da 250 pesos, ese va a ser nuestro salario cuota diaria que vamos a tomar como punto de partida para calcular el aguinaldo. ¿Sí? Obviamente aquí del aguinaldo, de ese salario cuota diaria, vamos a tener que brincar al salario ordinario para definir el monto que le vamos a pagar al trabajador por salario ordinario, por aguinaldo. En el caso del promedio de los 30 días, por ejemplo, cuando ya se va a terminar la relación laboral o cuando se termina la relación laboral y vamos a generar prestaciones indemnizatorias, aquí el salario que se va a utilizar va a ser el que resulte el promedio de los últimos 30 días. La terminación de la relación laboral también va a llevarnos a pagar prestaciones laborales. Y no podemos pagar prestaciones laborales y prestaciones indemnizatorias son de salarios diferentes. Por lo tanto, cuando hay terminación de la relación laboral que amerite el pago de indemnizaciones, la base será el salario cuota diaria en base al promedio de los últimos 30 días. Si no hay motivo de pagar prestaciones indemnizatorias, entonces la base para determinar el salario variable va a ser el promedio de los últimos 365 días, el último año. Y tenemos un tercer tipo de salario. El tercer tipo de salario sería el salario mixto, es decir, un salario compuesto por una parte tabulada y una parte variable. Ya habiendo definido cómo se obtiene el salario cuota diaria, surge otra nueva clasificación del salario. Esta clasificación está compuesta por tres tipos de salario: salario cuota diaria, salario ordinario y salario diario integrado. El salario cuota diaria y el salario diario integrado siempre han sido considerados como parte para el cálculo de prestaciones laborales, no el salario ordinario. Originalmente este salario ordinario no era considerado, ya que el cálculo de prestaciones laborales se hacía únicamente sobre el salario cuota diaria. Pero ¿por qué surgió el salario ordinario? Lo que sucedía era que todas las prestaciones se pagaban sobre el salario cuota diaria, es decir, el sueldo del trabajador. Pero ¿qué sucedía en los trabajos en donde patrón y trabajador habían acordado que además del pago del salario, el trabajador recibiría constante y permanentemente otras prestaciones? Por ejemplo, bonos de asistencia, bonos de puntualidad, bonos de despensa, transporte, etc. Cuando se calculaban las prestaciones laborales,
como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso semanal, días de descanso obligatorio. Todas esas prestaciones se pagaban sobre el salario cuota diaria, pero el hacerlo así, cuando el trabajador recibía una parte significativa de su salario también en otras prestaciones como bonos, entonces el pago de las prestaciones no era realmente sobre la base de las percepciones totales del trabajador. Entonces empezaba a tenerse un menoscabo del salario de las percepciones del trabajador. Y por lo tanto surge el salario ordinario. El salario ordinario va a ser el salario que se va a obtener sumando al salario cuota diaria todas aquellas prestaciones que se le pagan al trabajador de manera constante y permanente o periódica con motivo de su trabajo. Y aquí hay que tener en cuenta que la regla para definir qué prestaciones van a ser tomadas en cuenta para el pago del salario ordinario o para el cálculo del salario ordinario van a seguir la misma regla del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo va a establecer que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Si se fijan, aun y cuando habla del salario diario integrado, esta regla la vamos a utilizar para definir qué prestaciones vamos a agregar a la cuota diaria y vamos a obtener el diario integrado. Repito, las prestaciones que se van a sumar al cuota diaria para obtener el ordinario van a ser aquellas prestaciones que se generan y se pagan de manera constante, periódica y permanente al trabajador con motivo de su trabajo. ¿Por qué con motivo de su trabajo? Porque hay prestaciones que se pueden generar de manera constante o permanente, pero no están relacionadas con la prestación del servicio. Por ejemplo, si un bono de puntualidad, un bono de asistencia, lo pagamos, pero porque el trabajador llegue temprano o que no falte a su trabajo, entonces esas prestaciones, aun y cuando el trabajador siempre las genere por no faltar y por llegar a tiempo a laborar, no van a ser integradoras del salario porque no dependen de que el trabajador vaya a trabajar, sino que lo haga en las circunstancias pactadas con el patrón. Y entonces ya no será una prestación que recibe con motivo de su trabajo y no será integradora del salario. Por eso, para definir el salario ordinario tenemos que referirnos al concepto de integración salarial que hace referencia el artículo 84 de la ley. Ahora, de las prestaciones integradoras del salario solamente se quedarían dos afuera, que son la prima vacacional y el aguinaldo. La prima vacacional y el aguinaldo serían las prestaciones que, sumando al salario ordinario, nos darían como resultado el salario diario integrado. Bueno, primero, tenemos el cuota diaria. Al cuota diaria, ya sea que lo hayamos obtenido por ser un salario tabulado o un salario variable o mixto, teniendo el cuota diaria, si el trabajador recibe más prestaciones adicionales al sueldo o al salario tabulado o al cuota diaria, se le sumarían y se obtendría el salario ordinario. ¿Qué prestaciones se le sumarían? Aquellas que se generen de manera constante y permanente o periódica y que sean relacionadas con el servicio prestado. Luego, teniendo el salario ordinario, esa va a ser la base para el cálculo de prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Y a ese salario ordinario vamos a sumarle la proporción diaria de aguinaldo y la proporción diaria de prima vacacional para obtener el salario diario integral. Vale la pena señalar que la proporción diaria de aguinaldo y la proporción diaria de prima vacacional son prestaciones que se van a calcular en base al salario ordinario. La proporción diaria de vacaciones no se considera para integración salarial porque las vacaciones son días de descanso con goce de sueldo y el sueldo ya está considerado
dentro del salario ordinario, o podemos decir inclusive dentro del salario cuota diaria. Otra cuestión que también hay que aclarar es que el salario cuota diaria y el salario ordinario pueden llegar a ser iguales. ¿Cuándo? Cuando el salario cuota diaria es la única prestación que se le paga al trabajador y no se le pagan bonos, ni ninguna gratificación, ni ninguna adicional a su sueldo. Si un trabajador nada más gana 1.500 pesos a la semana, sin bonos de asistencia, bonos de puntualidad, pues esos 1.500 pesos a la semana van a ser el mismo salario tanto ordinario como cuota diaria. Obviamente 1.500 semanales dividido entre 7 días nos dará el salario cuota diaria, que será igual al salario ordinario. Pero si un trabajador tiene su salario tabulado o salario cuota diaria y otras prestaciones que genera de manera constante y permanente o periódica, entonces el salario cuota diaria y el salario ordinario no serán igual, sino que el ordinario siempre va a ser, en esos casos, mayor al cuota diaria. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que el salario diario integrado siempre va a ser mayor al ordinario y al cuota diaria, independientemente si hay o no hay prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque siempre se le van a adicionar las proporciones diarias de aguinaldo y prima vacacional. En resumen, para calcular las prestaciones en materia laboral, siempre tenemos que tener en cuenta 3 salarios: salario cuota diaria, salario ordinario y salario diario integrado. El salario cuota diaria va a ser el salario que va a recibir el trabajador con motivo de los servicios prestados correspondientes a una jornada ordinaria de labores. El salario ordinario va a ser el salario cuota diaria más la suma de las prestaciones que el trabajador reciba de manera constante o permanente o periódica con motivo de su trabajo. Y estas prestaciones sean pagadas, es una forma práctica de verlo. Y el salario diario integrado sería el salario ordinario más la proporción diaria de aguinaldo y proporción diaria de prima vacacional, que son prestaciones que el trabajador genera de manera constante y permanente, pero que no se le pagan en cada recibo de pago, sino se le pagan en el periodo que de acuerdo a las prestaciones se establece. En las vacaciones, al cumplimiento del aniversario, y el aguinaldo al 20 de diciembre. Y de esta manera definimos ya las bases para el pago de las prestaciones, ya sea que debamos de utilizar el ordinario o el cuota diaria para el cálculo de prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones, o que utilicemos el salario diario integrado, que nos va a servir de base para el pago de prestaciones indemnizatorias.